Para la Universidad Pedagógica Veracruzana es un honor darles la bienvenida a este conversatorio titulado Ser Vato Hoy, Netas, Retos y Nuevas Masculinidades. Un espacio de reflexión que se suma a nuestra misión formativa y a nuestro compromiso con la educación integral de los futuros profesionales de la docencia. En la UPB estamos convencidos de que hablar de género y de nuevas masculinidades no es solo un tema académico, sino un ejercicio de responsabilidad social. Queremos que nuestras y nuestros aprendientes tengan las herramientas para cuestionar estereotipos, para reconocer la importancia de las emociones y para construir relaciones más justas, respetuosas y libres de violencia. Agradezco la presencia de nuestras y nuestros invitados, así como de quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. Estoy seguro de que este diálogo será enriquecedor y que nos permitirá abrir nuevas rutas de aprendizaje y transformación. No podemos ser transmisores o inculcar a las nuevas generaciones, a los aprendientes, una nueva visión si nosotros no nos hemos apropiado de ella. ¿Sí? Las nuevas masculinidades están aquí, llegaron. A algunos nos cuesta trabajo, sobre todo los que tenemos 40 y 20 más o menos. Pero bueno, ¿sí? Nos estamos adecuando, estamos oyendo, estamos buscando las oportunidades de aprender. Qué bueno que estén ustedes aquí, señores, señoras, están aquí. Es un gusto que la gente se interese en estos temas. No solo es oír, sino llevar a cabo estas cuestiones. Tenemos además la participación de la maestra Adriana que nos impulsa en estos temas de género, que es importante y que debemos practicarlo día a día, cuestionarlo día a día incluso. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. Nuestro invitado especial tiene unas palabras que decirnos a este auditorio. Le cedo el uso de la voz, por favor, al licenciado Maximino, que además, de verdad, yo estoy muy agradecida por el favor de su asistencia. Tiene una agenda muy apretada en la unidad de género y este evento es muy significativo que se haga en las instituciones. Entonces, muchas gracias. Les cedo el uso de la voz. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer al maestro Mario Salomón Martínez Reséndiz por esta cordial invitación al personal de la unidad de género. Ofrezco la disculpa a nombre de la titular, la maestra Perla Estrellita Aguilar Castellano, quien no pudo estar con nosotros por cuestiones de trabajo, y también pues quiero agradecer la invitación que nos hace la maestra Adriana Martínez Cadena para estar presente en este conversatorio. Bueno, para la Secretaría de Educación de Veracruz, desde luego a través de la unidad de género, es fundamental abrir espacios de diálogo como este conversatorio, donde podamos reflexionar de manera crítica y honesta sobre lo que significa ser vato hoy. Hablar de las nuevas masculinidades no es una moda, es un compromiso con la igualdad, con el respeto y con la construcción de relaciones libres de violencia. Hoy más que nunca necesitamos que los hombres también se permitan conocer sus emociones, cuestionar estereotipos y apostar por una convivencia basada en el cuidado mutuo. Ustedes, como aprendientes de esta Universidad Pedagógica Veracruzana, tienen un papel importantísimo: ser agentes de cambio en sus comunidades educativas, demostrando que es posible vivir la masculinidad desde la responsabilidad, la libertad y la empatía. Les invito muy cordialmente a dialogar, a opinar y sobre todo a llevar estas reflexiones en su vida cotidiana. Ese es el verdadero reto
y también la gran oportunidad que tenemos para enfrentar nosotros y propiciar estos entornos igualitarios a efecto de erradicar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Obsérvate hoy, netas, retos y nuevas masculinidades. Un espacio de diálogo abierto que hoy compartimos desde la Universidad Pedagógica Veracruzana con transmisión para nuestros centros regionales de estudio. Agradecemos la presencia del maestro Abelardo, director de los centros regionales, y demás autoridades que nos acompañan, y en especial a nuestros compañeros y compañeras de UPB que hoy se dieron el espacio para estar con nosotros. Muchas gracias. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la ronda de preguntas que tenemos para nuestros invitados. Y a continuación comenzaremos por la primera. ¿Qué es esto de las nuevas masculinidades? ¿Es moda o neta? Y le cedo el uso de la voz a la psicóloga Cintia, por favor. Bueno, pues yo inicio, y qué barbaridad con qué pregunta inicio yo, ¿verdad? Hablar de masculinidades en este momento de la vida es fundamental para construir relaciones desde el respeto, la empatía, la colaboración entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, ser hombre y ser mujer ha estado relacionado con ciertos estigmas y estereotipos, pero específicamente hablando de los hombres, desde la antigüedad se le han atribuido características muy específicas a los hombres de poder, de fuerza, de dominio, pero esto, como ha evolucionado la historia, también tiene que cuestionarse hoy esta evolución en la historia del hombre. Y cuando hablamos de esto, hablamos precisamente de la generación de estos espacios, Adriana, de cuestionamiento, de reflexión, de deconstrucción, decimos, donde nos posicionamos como personas por encima de un género. Hablar de nuevas masculinidades precisamente es hablar, desde mi punto de vista y experiencia, es hablar de este cuestionamiento a lo impuesto y a todos estos estereotipos sociales, estos estigmas que limitan la expresión emocional de los hombres. ¿En qué sentido? En el sentido de que ser fuerte y ser débil es parte de hombres y mujeres, y que la debilidad, la vulnerabilidad no te hace débil, te hace persona. Entonces, hablar de nuevas masculinidades no tiene que ver con hablar de debilidad, sino de una posición distinta respecto a la posición del hombre en la sociedad, sin perder su esencia, sin perder su ser persona, permitiendo entre todos esta igualdad que comenta el licenciado Max. Se refiere a que todos y todas podemos expresar lo que sentimos. Inevitablemente la rigidez en estos estereotipos sociales impuestos a los hombres ha hecho que a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud nos diga, hasta hace año y medio aproximadamente, que la mayor cantidad de suicidios es cometida por varones. Y muchas de las causas que tienen que ver con esta tendencia tienen que ver con la falta de expresión emocional. Esta mutilación a la sensibilidad del hombre está causando que haya estas salidas falsas. Entonces, hablar de nuevas masculinidades es hablar de una nueva versión del hombre en donde no se pretende que pierda fuerza, que pierda dominio, sino que se domine a sí mismo, sino que desarrolle habilidades socioemocionales que lo lleven al autocontrol, a una autoestima alta, no confundida con un ego distorsionado, no confundida con la competencia o la sobrevivencia, sino con la autorrealización que también los hombres merecen, no solo las mujeres. Entonces hablamos de nuevas masculinidades cuando hablamos de personas que merecen expresar lo que sienten independientemente de una preferencia u orientación sexual. Tiene que ver con apropiarme de mi sensibilidad y mi inteligencia emocional para
ser una persona íntegra y honorable, ¿no? Eso es lo que yo podría decir al respecto. Me es muy importante, y ahorita vamos a ir viendo por qué se está dando el uso de la voz a cada integrante, porque tenemos la perspectiva de una psicóloga mujer. Y ahora le cedo el uso de la voz al psicólogo Emilio Huerto, para que también nos dé su perspectiva, muy propia, por supuesto. Claro que sí. Perfecto, muchísimas gracias. En efecto, de entrada me da mucho gusto ver rostros masculinos y además rostros conocidos, ver rostros conocidos aquí, gracias por la presencia, porque me habla además y rangos de edad diversos, porque me habla precisamente un poco del interés que puede generar a nivel muy amplio el tema. Hablar de masculinidades, vamos a tomar los puntos de coincidencia, por supuesto. Hablar de masculinidades así en plural es muy amplio y muy diverso. Y una de las preocupaciones que tengo cuando se habla del tema es que hablamos de masculinidades a partir de las masculinidades hegemónicas, de por sí. Y de hecho, el mencionarlo en plural también me hace ruido, porque digo, al hablar de hegemonía hablamos de una particular masculinidad, de un concepto particular de masculinidad hegemónica y algunos conceptos adicionales o adyacentes, ¿no? Entonces estaríamos hablando de masculinidades adyacentes, de masculinidades subyacentes e incluso subordinadas a estas hegemonías, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Me pareció muy interesante el dato mencionado, que pareciera que deberíamos de tener todos como muy obvio, el alto índice de suicidios masculinos en relación con el suicidio femenino, que tiene un montón de explicaciones psicológicas, pero una de las más interesantes es precisamente la de el atrevimiento de fuerza para llevar a cabo el acto en contra de su propia integridad, ¿no? Pero tiene que ver también con un rasgo que poco se toca y que implica el nivel de presión propiciado precisamente por la postura psíquica que le obliga al sujeto masculino a asumir esos roles de masculinidad con absoluta certeza, una certeza o una certidumbre que él mismo no tiene para sí, ¿sí? ¿Cómo es que estas certidumbres se laceran? Justo cuando las emociones afloran y entonces los esquemas tradicionales o de masculinidades tradicionalistas dicen: tú no tienes por qué sentir, ¿no? Los niños no lloran, los hombres no lloran. Te lo dicen todas las tradiciones, te lo dicen todas las canciones populares. Dicen que los hombres no saben llorar, ¿sí? O no deben llorar. Entonces, cuando tienes improntas insertas generacionalmente, o sea, de tantas cargas generacionales atrás de ti que te dicen: tienes que ser fuerte, y confundimos ser fuerte con ser insensible, es decir, no tienes derecho a sentir, no tienes derecho a sensibilizarte, ¿sí? Y generamos entonces confusiones conceptuales y perceptuales al respecto, ¿sí? Estas nuevas masculinidades, como las estamos mencionando, yo quisiera más trabajarlas en el sentido de masculinidades diversificadas o masculinidades diversas, para tratar de establecer puntos de coincidencia a nivel de igualdad, para que estas formas de percepción de lo que es ser masculino y de lo que son las masculinidades puedan converger precisamente de manera armoniosa en nuestro contexto sociocultural, ¿sí? Para que no haya además masculinidades, digamos, replegadas o masculinidades que se autosegregan, ¿no? Hablaríamos de masculinidades segregadas también, ¿sí? Sino que seamos capaces de aceptar y reconocer, así como podemos reconocer también un abanico de feminidades, ¿no? Poder reconocer ese abanico de masculinidades
sin desconocer algunos preceptos que supongo que tendremos que tocar ahorita un poco más adelante, como los de autoridad, ¿no? En dónde entra el tema de autoridad, en dónde entra el tema de autoconocimiento. Y al hablar de autoridad, no hablo de autoridad impuesta, sino de autoridad, ni de autoridad controladora, sino de autoautoridad, ¿sí? De reconocer la autoridad y la autonomía que yo tengo sobre mí como sujeto, como individuo masculino, para ser capaz de permitirme mi propia expresividad. A ver si lo pude cerrar bien y no hice muchas bolas del engrudo para quienes lo perciben, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Y con la misma pregunta, ¿qué es eso de las nuevas masculinidades? ¿Es moda o neta? Le cedo el uso de la voz a nuestro compañero, porque también es nuestro compañero, el maestro José Hernández Servín, que además, de verdad, yo estoy muy agradecida también con él, porque desde hace mucho tiempo ha estado interesado en estos temas, y entonces se ha formado precisamente en estos temas de perspectiva de género y nuevas masculinidades. Entonces, le cedo el uso de la voz al maestro José Hernández Servín. Gracias, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco mucho la invitación y el espacio para poder compartir con ustedes un poco de lo que se ha tratado este tema en general. Creo que desde la parte muy profesional de mis compañeros que estamos aquí en este conversatorio, es muy importante entender como el origen también de esta palabra que ya se mencionó cuando se trató el tema de masculinidad hegemónica. Si nos vamos a la parte de entender el significado de la palabra, pues en un inicio hegemonía tiene un origen griego de la palabra, la connotación de entender que servía de guía, se utilizaba esa palabra para hacer una guía. Con el paso del tiempo se le fue dando una connotación militar de control, de establecer una supremacía sobre ideologías, sobre otros dominios de culturas, hasta el día de hoy que se utiliza precisamente, bueno, más bien el psicólogo R.W. Connell en su libro lo expresa como una masculinidad hegemónica, como una crítica a cómo los hombres nos identificamos y entendiendo que la masculinidad no es ser el hombre como tal, sino es la forma en que el hombre interactúa en sus relaciones con los demás. ¿Qué me refiero? Bueno, el hombre tiene diferentes formas de abordar las relaciones con las personas, yo lo percibo de esta manera, y por eso es que actualmente se visualiza como un análisis de cómo inicia la percepción del hombre, la masculinidad se va transformando a través de la historia, y actualmente tenemos una masculinidad diversa, amplia, plural, en donde nos permite tener varios campos. Tal vez lo ampliamos un poquito más para que se entienda, pero lo que quiero puntualizar un poquito es que esta parte de la masculinidad, nosotros cómo la percibimos en el día a día, digo, esta parte de hablar de que si es una moda o es una neta, realmente hay quienes pueden pensar que es algo que está sonando en redes, en los jóvenes, que es algo muy común, y que a nosotros, voy a hablar un poquito de brecha generacional, de repente hay personas de un rango de edad que lo tienen un poco más, digamos, estudiado, a otros lo reciben a través, repito, de otros medios más informales, pero finalmente lo que se pretende hacer en estos espacios es darles una información y una connotación adecuada para que no haya desvirtuar el concepto como tal. Me refiero a, bueno, sabemos en un inicio, y a lo mejor esto ya ha sido explicado en algún otro tipo de conferencia, que hay diferentes conceptos de la masculinidad. Digo, el psicólogo Emilio nos lo dijo de una forma muy clara. La masculinidad, que existen básicamente 4 tipos, hablando de la masculinidad hegemónica, que es la dominante u opresiva, que es la que ha sido más,
no voy a decir defendida, pero es la que ha sido más impuesta finalmente a todos. Sabemos que en algún momento de nuestra vida también quisiera replicar un poco el tema de cómo se nos enseña a ser hombres, y este tipo de masculinidad es la que nos ha formado a la gran mayoría de los que estamos presentes, y que en algún momento, si lo vemos como en una línea temporal, nosotros aceptamos lo que social y culturalmente nos tocó en nuestra época. En el transcurso del tiempo y cómo va evolucionando la sociedad, hay otra percepción, y básicamente eso es lo que yo quisiera puntualizar, pues que ser vato, realmente el tema de masculinidades no son inherentes al ser humano, o sea, no es una forma natural, sino es algo que se aprende también, y en ese sentido, como se aprende y como pertenece a un tiempo y a un espacio, obviamente puede transformarse para permitir y tener una apertura mayor que nos dé unas relaciones de igualdad sustantiva, que es lo que se busca, y con una mayor participación de nosotros como hombres, y obviamente como los jóvenes. Hace poquito, y a lo mejor me salgo un poco del tema no me quisiera adelantar, pero bueno, el pasado 4 de septiembre se estableció una comisión en el Instituto de la Secretaría de las Mujeres, que me parece muy interesante porque está buscando hacer que los hombres participemos más en todo esto del cambio que se está dando, y de verdad yo considero que el que estemos involucrados, que nos hagamos partícipes, nos da la voz para poder estar más adentrados y no nada más participar desde mi perspectiva de lo que yo opino, sino enterarnos, realmente poder replicar conocimiento y hacer que los jóvenes, en este caso, que es, la mayoría de los que estamos presentes somos docentes que tienen un grupo o que dan clases o que comparten toda su formación, y de manera muy respetuosa, cada quien lo hace a su manera. Más adelante tal vez ampliemos el tema de cómo en las escuelas también hay ciertas conductas que replicamos de manera inconsciente, y que sería bueno que a través de este diálogo vayamos entendiendo cómo podemos irlas pues realmente eliminando o transformando, como se utiliza el nombre, la palabra, para que podamos tener una relación pues más cordial entre hombres y mujeres, ¿no? Eso es lo que se busca al final. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué los hombres también deben hablar de las emociones? Eso es bastante importante. Y ahora se la dejo. ¿Quién quiere? ¿Tú? Bueno, vivimos en un mundo en donde estamos sobreestimulados todo el tiempo. Niños, adolescentes, adultos. Estamos recibiendo información constantemente a través de un dispositivo, en la televisión, en redes sociales. Y esto nos ha desvirtuado el sentir de muchas formas en la actualidad. Hemos aprendido a vivir en automático. Hemos aprendido a vivir haciendo sin sentir. Las personas hemos aprendido a actuar como zombies a veces, ¿no? Empezamos el día, tenemos rutinas estandarizadas, cumplimos con nuestros deberes, llegamos a casa, ¿cómo te fue? Bien, hasta mañana, dormimos, empieza el otro día, etc. ¿Y qué va pasando? Pues en general, hombres y mujeres vivimos esta anestesia emocional, en donde ya no podemos distinguir una tristeza profunda, la frustración, la desilusión, un enojo, una alegría. Nos vamos volviendo indiferentes a la vida. Y esto se debe a que nuestro mundo siempre ha estado en cambio constante. Pero nosotros nos aferramos a la comodidad y a lo conocido. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que desde pequeños nuestra educación emocional está limitada por nuestro contexto familiar, social, global. ¿Y qué pasa? Vamos rigidizando lo que debe ser.
hablando, decía el psicólogo hace un momento atinadamente, hablando de la hegemonía, de esta masculinidad hegemónica, en donde tienes que ser hombre de verdad, ¿no? Ahí estás tú fuerte, determinado, valiente, aguerrido, proveedor, cuidador, etc. Eso es lo que como una manzana completa nos tragamos hombres y mujeres de pequeños. ¿Por qué? Porque no masticamos todos estos conceptos que llegan a perjudicar nuestra salud mental y emocional a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque son rígidos. En realidad estos estereotipos sociales tienen como característica esta rigidez que no nos permite adaptarnos a los cambios. Entonces, en un mundo actual sobreestimulado, en donde recibo información, y yo tengo una estructura mental rígida que me impide cuestionar quién soy y hacia dónde voy, obviamente quebranta esto nuestro interior. ¿De qué manera? Por eso es tan importante retomar la expresión emocional como parte de estas masculinidades diversas. ¿Por qué? Porque yo quiero que recuerden una película de Pedro Infante, por ejemplo, para mis tiempos. Hay más jóvenes acá que uno, pero podemos ver cómo expresaba él en sus personajes la tristeza. ¿Qué hacía? Tomaba, lloraba, gritaba, cantaba y lo vivía en ese estado adormecido emocionalmente, porque estaba intoxicado, ¿no? Pero eso se nos hizo, se nos romantizó, se nos normalizó a muchas generaciones. Entonces esto va a generar, esto es un ejemplo de muchos, ¿no?, que fuimos recibiendo del mundo en el que vivimos y que fue endureciendo esta parte del sentir en el hombre. Entonces, la expresión emocional es tan importante hoy en día porque nos permite ser sensibles en este mundo que ha cambiado, nos permite vivir diferente. Una de las cuestiones que tenemos que desarrollar todas las personas, hombres y mujeres, es la flexibilidad psicológica. ¿Qué es esto de la flexibilidad psicológica? Es cuestionar lo que estoy, primero reconocer qué estoy sintiendo, qué voy a hacer con esto, cómo lo voy a expresar, independientemente de lo que mamá, papá, la familia, el mundo diga, tengo que validar mis emociones. Y eso implica ser muy valientes, implica tener que romper moldes. La educación emocional tiene que ver con una nueva expresión emocional, que nos habituemos a eso. Yo te preguntaría, ¿cuándo fue, hombre, la última vez que tú lloraste sin sentirte débil? ¿O te lo has permitido? Todos tenemos aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos tenemos, pero le damos usos diferentes. Y también hay mujeres, y me he tocado en terapia con mujeres que dicen, es que yo quiero llorar, pero no salen, ¿no? Y los hombres también lo viven. Este bloqueo emocional es aprendido, bien lo decía el licenciado José Alberto. Esto se aprende, la educación emocional se aprende. Entonces estas nuevas masculinidades te invitan a esto, a educarte emocionalmente sin perder tu esencia de ser persona. Integrar la sensibilidad a tu vida. Es muy importante hacer de esto una prioridad, porque eso te va a permitir a ti vivir una masculinidad responsable, ¿sí? En donde tú también puedas decir, estoy cansado, no sé qué hacer, necesito ayuda, y eso no me hace débil ni incompetente. Es atreverte a romper con estos esquemas limitantes mentales que te dicen el hombre es así y yo no puedo salir de ahí porque eso empieza a generar mucho quebrantamiento emocional a largo plazo. ¿Y cuál es la consecuencia de no expresar las emociones? Adicciones. Y no solamente hablamos de alcohol, drogas, hablamos de pornografía, hablamos de adicción al ejercicio, hablamos de adicción a una persona, a la dependencia emocional, hablamos a la compulsión al gastar,
¿sí? Al tener, ¿sí? Y perdemos la esencia. Entonces es bien importante entender que no porque yo lo oculte, ay, ya se me pasó, ya se resolvió. No, esto tiene consecuencias a mediano y largo plazo en la salud mental, porque puede ser que si esto inicia desde que tú tienes 8, 10, 12 años y se va acumulando, imagínate un bote de basura que no has sacado, que tienes en un cuarto, ¿por cuánto tiempo? Que les gusta, ¿cuánto empieza a oler mal la basura? Días, ¿no? Mentalmente hay muchas cosas y muchas creencias limitantes que han estado arraigadas ahí, que van acompañadas de sentimientos, emociones que se convierten en sentimientos y que empiezan a oler mal y que no reconocemos. ¿Por qué? Porque no debe ser. Yo no puedo permitirme esto. Hay muchas cuestiones rescatables en cuanto a los valores de las personas. Las nuevas masculinidades pueden adoptarse en la medida en que tienes esta capacidad de cuestionar tus principios y valores y darte oportunidad de reconocer las emociones y expresarlas. Somos personas que merecemos todos, todas, expresarlas. Muchísimas gracias. Excelente. Seguimos con la misma pregunta, ¿por qué los hombres también deben hablar de emociones? Gracias. Bueno, yo quisiera comentar sobre de por qué los hombres debemos o hablar de emociones. Bueno, ya lo retomo un poco la parte de que se acumula. Realmente esto de las nuevas masculinidades nos debe de permitir tener diferentes formas de expresión. Y quisiera mencionar ahí un poquito el tema de un artículo que me pareció muy interesante que se llama ¿Por qué los hombres lloran con el fútbol? Este artículo que salió en la revista Descubre y Crea en la edición 179 en agosto del 2025 por la Universidad, la Escuela de Administración y Finanzas del Instituto Tecnológico, que es una universidad privada en la ciudad de Medellín y Colombia, expresa prácticamente el análisis que se hace es que a muchos hombres les gusta el fútbol y lo comparten desde la perspectiva de ser un grupo en donde todos tienen un interés en común y donde se vuelve un espacio, llamémoslo seguro, para expresar emociones. Es válido gritar con furia porque anularon un penal, o bueno, más bien porque marcan un penal, o es válido llorar porque le meten un gol a nuestro equipo o porque perdió el partido. Y en ese espacio no es criticada la postura de lo que hacemos. Podemos expresar un tanto de furia, podemos expresar tristeza, y como todos estamos en un contexto válido, nadie que nos observe nos va a juzgar. Y esa parte es lo importante, porque no es el deporte en sí. Muchas veces no es la validez del fanatismo, aunque respeto a quienes puedan tener opinión diferida, pero me refiero al hecho de que el análisis que se hizo fue respecto a cómo podemos validar nuestras emociones en un cierto contexto, pero que fuera de ese contexto no está permitido, y no nos lo permitimos como hombres en ese sentido. Y aquí las masculinidades o nuevas masculinidades nos están dando la apertura para poder expresar en diferentes espacios, ya no únicamente en estos muy exclusivos, poder expresar emociones, y emociones en general, no solamente hablemos de la tristeza y el llanto, precisamente la emoción. Tal vez, y muchos podrán decir, no, a mí no me pasa, pero en algún momento puede llegar alguien con una noticia muy importante en su vida, y el hombre, porque tiene que mantener la postura, porque somos formales, serios, muy bien, por tu logro. Sin embargo, la otra persona espera una explosión de emoción mayor. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Que seamos más expresivos, y a veces ni siquiera eso nos lo permitimos. Repito, este análisis de cómo podemos expresarnos es lo que nos va a permitir involucrarnos y llevar más allá de ese espacio o esos espacios que apenas se han logrado y formalizado para poder expresarnos con libertad. Repito, este artículo expresa básicamente eso, que no es el deporte en sí, sino que es un espacio seguro en donde nos podemos expresar. Y
a lo mejor hablemos de otro deporte, pero en específico tocar el tema de fútbol porque es el que, vamos, aquí en México es el que tiene más, bueno, abarca y es el más popular y tiene más personas que lo siguen, y que a la mayoría pudieran identificar tal vez esta parte de la que se está expresando. Es, repito, el espacio válido, pero debemos de lograr tener más espacios. En lo personal, y no quiero cometer el error de decir yo creo, sino de verdad, un poco en la experiencia personal puedo decir, me ha tocado transformar la forma en la que me expreso hacia los demás, tratando de darme esa oportunidad de ser más asertivo, de ser más empático con los demás, porque muchas veces no lo hacía, me reprimía. O sea, es una realidad. Cuando lee uno un texto, un artículo, vas a una conferencia y escuchas un tema, tienes que captar lo que realmente te es útil, analizarte. De hecho, las nuevas masculinidades de eso se tratan, de que hagamos ese análisis interno de lo que está sucediendo, lo que nos están planteando. No es nada más venir a decirles, tiene que ser de esta manera, no, de verdad que es lo que a mí me va a servir, lo que a mí me va a permitir ser y vivir mi masculinidad a plenitud, y que me va a permitir tener una relación mejor con las personas de mi entorno, no solamente mujeres, incluso con los mismos hombres, porque ya se había tocado el tema de la masculinidad hegemónica, en la cual el hombre incluso descarta o ve como inferiores a otros hombres que no cumplen con el rol establecido. Finalmente hablamos de masculinidades subordinadas, que es en donde casi siempre se encasilla a las personas que tienen una preferencia sexual diferente o diversa, y es, pues como no cumple con el estándar del hombre heterosexual, entonces es como que le restamos importancia o valor cuando no debe de ser de esa manera. Tenemos que entender que las masculinidades son muy amplias, no es una sola forma, y cuando entendemos que son muy amplias, encontramos la manera en la cual podemos ser plenos y, sí, más felices realmente, porque también hablamos de esta parte de individualidad, y bueno, esa es la parte que quisiera yo compartir. Muchísimas gracias, maestro José, y cedo el uso de la voz porque no le toca al psicólogo Emilio. Seguimos con ¿por qué los hombres también deben hablar de emociones? Hablar de emociones puede tener que ver además, y a lo mejor modificaré yo un poco el sentido de la pregunta, de por qué tendrían no solo que hablar de, sino hablar de emociones como tal. Eso puede ser muy académico, tanto como hablar de expresar emociones. Me voy a salir también tantito del contexto emocional que están tratando mis compañeros de panel, para ponerlo también en un contexto un poco científico, si quieren. Espero que no aburrido, pero bueno. ¿Qué son? Las emociones se expresan a través de actitudes, es decir, la respuesta actitudinal del sujeto, que implica la respuesta actitudinal del sujeto, no es otra cosa que la manifestación tangible y medible del estado psicoemocional del sujeto, ¿sí? Eso que vemos así como brumoso, como intangible, como etéreo, y que llamamos emoción, nosotros la podemos ver cómo se manifiesta y nosotros la podemos percibir a través de la respuesta actitudinal. Lo que el sujeto manifiesta con sus actos, ¿sí?, es eso, su condición psicoemocional propia. Cuando la manifestación de esta condición psicoemocional, es decir, cuando la respuesta actitudinal del sujeto es errática, estamos hablando de una condición psicoemocional inconsistente, ¿sí? Una condición psicoemocional que no está siendo gestionada de manera eficiente por el propio sujeto. Esto no tiene que ver con que si me cae gordo o no, o con que si encaja o no en el contexto social en el cual se encuentra, sino en cómo lo gestiona él, ¿sí?, o ella, finalmente también, en cuanto a su propia postura. Es decir, hay gente que nos puede caer muy gorda, pero que es feliz por sí mismo,
Y así le encanta ser y así va a ser siempre, ¿no? Y vemos que además es eficiente, socialmente eficiente, a pesar de que puedes decir, ¿cómo me cae gordo? Pero cumple, hace y encaja y no le hace daño a nadie. Y eso genera una diferencia, ¿no? En tanto aquellos que no encajan, que no encuadran, que no se acomodan, que todo el tiempo están aislados o que todo el tiempo son relegados, ¿no? Precisamente porque su respuesta actitudinal no ha sido, no demuestra una gestión emocional eficiente. ¿Por qué esta gestión emocional es deficiente? ¿Por qué esta gestión emocional está distorsionada? Seguramente o muy probablemente, digamos, porque hay contradicciones entre lo que pretende manifestar y lo que realmente considera apropiado manifestar. Y esto también tiene además una base neurológica. Aquí ya nos vamos a meter en otros aspectos más complicados. Un ejemplo, respuesta de enojo o de frustración. Y vengo manejando y ¿qué hace? Meto el acelerador y volanteo y pito y voy a terminar chocando de manera de la forma más absurda, porque mi respuesta actitudinal fue absurda. ¿Por qué tenía yo que volantear? ¿Por qué tenía yo que acelerar? Estoy haciendo cualquier trabajo manual, me enojo o experimento algún tipo de frustración y ¿qué hago? Aviento cosas. ¿Por qué esta manifestación? Es muy propia del varón más que de la mujer. Las mujeres son más de boto todo, me hago a un lado, gestiono mi emoción, me calmo y tenle miedo cuando es eso. Y tenle miedo, mujer, cuando hace eso. Porque está asentando sus emociones, reconociéndolas, estabilizándolas para poderlas proyectar. Y eso no lo hacemos nosotros. Somos más dados a destruyo. ¿Por qué? Hay una necesidad intrínseca y subyacente a esa respuesta. Y es la necesidad de sentir. Pero no puedo permitirme sentir. A mí me dijeron que yo no tengo derecho a sentir. ¿Cómo carambas voy a expresar lo que siento? Esa búsqueda de sentir va a implicar que yo intente modificar inconscientemente mi respuesta neurológica y voy a buscar el neurotransmisor o el neuroquímico que yo considere más apropiado. Y entonces voy a buscar mi respuesta a través de una emoción que considero válida en mis improntas, como el enojo, como la fuerza, como la violencia. Pero no me voy a permitir sentir emociones debilitantes. Y si las cosas se rompen a mi alrededor, eso denota fuerza. No estupidez, no tontería, no falta de destreza manual, no, denota fuerza. Y así es como lo voy a poner. Si yo me pongo a respirar, a dibujar mandalas, no, espérate, yo no puedo mostrarme débil. Tengo la necesidad de sentir, voy a buscar la emoción que yo considero adecuada o que mis improntas consideran adecuadas, ¿sí? Porque entonces estamos hablando de también esa necesidad inconsciente de justificar el estereotipo y curiosamente justificarlo, y aquí me voy a darle toda la razón a Carl Jung, vamos a justificar el estereotipo a través de la manifestación del arquetipo adquirido a través del colectivo. A ver cómo les cae eso y a ver si alguien me lo quiere cuestionar por ahí o para manejarlo. Nosotros vamos a manifestar o a tratar de manifestar el estereotipo preestablecido y curiosamente y erráticamente lo vamos a hacer jalando el arquetipo que nos ha impuesto el colectivo. Porque ya habíamos mencionado y nuestros compañeros han mencionado, sí, las masculinidades hegemónicas, las masculinidades prevalecientes
por supuesto que son constructos sociales. Y las masculinidades que estamos tratando de construir nosotros en estos foros también son, por supuesto, constructos sociales, que son los que tienen funcionalidad en nuestra nueva cultura, en nuestra actual, ¿sí? El contexto sociocultural, son las que tendrían que tener cabida en nuestro actual contexto sociocultural y que se van manifestando de manera radicalizada en algunos casos, ¿no? Y chocante en otros, y que bueno, se van a ir asentando y se van a ir acrecentando. Nos está tocando el proceso de transición, y nos está tocando ser partícipes de este proceso de transición, precisamente. Por eso hay estas manifestaciones radicalizadas, que finalmente se van a ir regulando poco a poco conforme se vayan acomodando a las propias necesidades del colectivo, ciertamente, ¿sí? Y estas masculinidades que veníamos arrastrando en su momento, eran las que funcionaban, claro que les funcionaban. O sea, jóvenes que se hacían hombres a los 12 años, porque a los 12 o 13 o 14 años ya tenían que salir a cazar y salir al campo, ¿sí? Masculinidades de protección fuerte y poderosa para proteger de las bestias, o proteger de los enemigos, o proteger de los asaltos, ¿sí? A mi prole, a mi descendencia, a mi raza, y entonces, como soy genética y físicamente mejor adaptado para el proceso de protección, dedícate, mujer, a mantener viva a la prole para que yo me dedique a proteger el entorno y el territorio. Claro que funcionaban. Eran válidas, no vamos a desvalidar cómo venían funcionando ese tipo de masculinidades, hasta el momento, por supuesto, en el que han requerido procesos adaptativos como los que estamos viviendo ahora. Decía Charles Darwin que no sobrevive el más fuerte, ni el más hábil, sobrevive el que mejor se adapta. Ese es el papel que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Este proceso de adaptación que nos va a permitir y nos va a llevar a la posibilidad precisamente de reconocer nuevas formas de manifestar. Vamos a quitarnos un poco la idea de que son nuevas masculinidades. No estamos descubriendo nuevas masculinidades, estamos descubriendo o estamos generando nuevas formas de manifestarlas, ¿sí? Formas adaptadas a nuestro tiempo para la manifestación de estos esquemas de supervivencia emocional que requerimos en nuestros tiempos. ¿Sí? No, bueno, ya después de lo que nos acaba de decir el psicólogo Emilio, ya nos dio suficiente carnita para darles el uso de la voz a los de enfrente. Porque efectivamente, esto no será un conversatorio nada más de aquí, ¿no? Sino también de allá. Y nos interesa mucho precisamente que esto se haga dinámico. Sí quisimos que fueran estas dos preguntas como de inicio para empezar a calentar motores, pero nos interesa también escucharlos. Y si tienen ahorita algún tipo de cuestionamiento o reflexión que quieran compartir, pues este es el espacio, este es el momento. Entonces yo cedo el uso de voz. Perdón, aquí... ¿El jefe? El maestro quiere compartir. Gracias. Sí es importante la participación de ustedes. Es importante que manifiesten lo que consideren pertinente, porque al ser un conversatorio, pues ustedes tienen una idea, están recibiendo información, se están deconstruyendo, remodelando, adquiriendo estos nuevos conocimientos que posiblemente van a transmitir no solo a los jóvenes o las jóvenes estudiantes, sino también en su vida cotidiana, como lo mencioné, en su familia. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Erradicar estos estereotipos, sensibilizarlos para erradicar la violencia de género. Eso es uno de los puntos importantes. Por favor, queremos escucharlas. ¿Cedo el uso de la voz? Muchas gracias. Antes que nada, quiero felicitar a cada uno de los panelistas por su participación. Yo soy Alfredo Arroyo, soy abogado, y me gustaría preguntar, desde el punto de vista psicológico,
si bien es cierto, las nuevas masculinidades se están adaptando precisamente a esta realidad, ¿qué tan cierto es el hecho de que las mujeres también tendrían que adaptar a esa nueva realidad? Es decir, esa percepción que se tiene de que los hombres no deben llorar, de que los hombres no deben de ser débiles frente a determinadas circunstancias. Saco esto a colación porque a título personal me han tocado varios asuntos en los cuales yo trato de buscar siempre una conciliación y ambas partes la desean. Sin embargo, por cuestiones muy subjetivas, me dice la parte femenina, me dice, es que pues se la pasa llorando, y si yo no quiero un hombre que llore, que me ruegue, yo quiero un hombre fuerte, no quiero ver un hombre débil. Por otra parte, dice la parte masculina, estoy hablando de una separación, una ruptura, dice, es que ¿qué hago? Pues tengo que enfrentarla, porque si no, se aprovecha de mi debilidad. Entonces creo que tiene que ver algo, y esa es mi duda. Desde el punto de vista psicológico, la mujer tiene que adaptarse a esa nueva masculinidad, y la masculinidad se tiene que adaptar a la nueva realidad y el empoderamiento por parte de la mujer. ¿En qué punto convergen esos dos extremos en este caso que estoy poniendo? De antemano, muchísimas gracias. Bueno, espero aportar. Me parece que una convergencia en este momento de la historia de hombres y mujeres, el punto de convergencia para mí es el respeto a las diferencias. Biológicamente, emocionalmente, biológicamente nuestro cerebro está desde su evolución siendo diferente. El cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer son diferentes y funcionan diferentes. Hay una partecita en medio de ambos hemisferios, izquierdo y derecho, es el cuerpo calloso, que es el que conecta ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo encargado de la lógica, del análisis, y el hemisferio derecho que está a cargo de la emoción, la creatividad. Tienen funciones diferentes los hemisferios, y la integración de esa información la hace el cuerpo calloso. Estudios del cerebro a lo largo de distintas investigaciones se ha comprobado que el cuerpo calloso de las mujeres es mucho más grande y es mucho más específico en ciertas funcionalidades, y esto hace que sea biológicamente más fácil para la mujer integrar experiencias emocionales y tener un discurso. En el caso de los hombres, este cuerpo calloso es más delgado, más pequeño, y tiene otra manera de funcionar, pero no es que no pueda integrar la parte emocional, es que es distinta. Entonces, aquí se trata, creo, de entendernos que desde esta parte biológica y social somos distintos, y que esta igualdad no tiene que ver con ser seres neutrales, sino con aceptar las diferencias. Algo que decía importante, cuando una mujer dice, no quiero un hombre débil a mi lado. Bueno, estos mensajes se particularizan, habría que revisar la historia de esta mujer, ¿no? Y ver qué necesita, porque no necesitamos, las mujeres empoderadas, se ha confundido mucho el empoderamiento de la mujer, ¿no? No es que estés por encima de un hombre, ni que tus derechos estén por encima sino de tener una vida en la que tengas acceso por derecho a una vida libre, en plenitud, sin sometimiento de ningún tipo. Pero de la misma manera el hombre también tiene que vivirlo. No quiere decir que no exista violencia contra los hombres.
O sea, en realidad existe, pero socialmente se apaga, se oculta. Le damos peso a esta parte de la violencia contra la mujer cuando el hombre también es violentado. Entonces, creo que tendríamos que trabajar en el respeto y en este tipo de convivencias, ¿no? En una separación, en llegar a acuerdos, en salvar una relación, en la convivencia en el trabajo, en todos lados donde hombres y mujeres estamos intercambiando emociones también, propósitos. Es necesario entendernos, aceptarnos. Hay cosas que no podemos estar de acuerdo, pero que necesito aceptar para fluir. Y como bien dice, yo creo que es una nueva adaptación a no ver estas diferencias de género, sino más bien reconocernos como personas, como seres humanos integrales, que tenemos valores y principios, y los valores son inherentes a cualquier ser humano, independientemente de nuestro género. Entonces es centrarnos en eso, a ver si en este caso ustedes tienen diferencias, ¿qué es lo que quieren arreglar? ¿Desde dónde lo van a arreglar? ¿Desde el respeto, desde la consideración, desde la escucha, desde la empatía? ¿Desde dónde? Y nos evitamos de, es que porque sí, porque no, porque tú tienes, porque yo. Tenemos que ir más allá de los estereotipos sociales, cuestionarnos ellos y formarnos una nueva manera de ser, partiendo de la construcción de nuevas creencias, hablando de género. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Saludos panelistas, amigos, algunos y por supuesto un gusto verlos. Hola. Siempre cuando de repente hablamos y muchas veces a lo largo de la historia, lo escuchamos ahorita con el licenciado José, me parece muy interesante que no solamente gritemos el penal. Yo le podría decir, es interesante que se vuelva. El fútbol se ha vuelto catártico para desahogarnos en una situación como es el fútbol, como en la lucha libre tenemos que ir a mentar madres, si no, no fuimos al ring. Y el arte hay que disfrutarlo en un teatro, porque si no, no lo vivimos. Y entonces hay lugares donde cada cosa pasa. A lo mejor yo no puedo ver las luchas el domingo en la tele porque no puedo aumentarle la madre al místico, porque entonces me volvería loco. Pero sí puedo ir al ring a decirle hasta lo que no, porque entonces yo salgo feliz y satisfecho. Creo que eso es parte también de dónde vamos encontrando los lugares, si bien lo mencionaba. Hay lugares donde podemos desahogarnos. La escuela, donde somos mediadores, la mayoría de los que estamos aquí presentes, tenemos que también trabajar con los alumnos, reconocer el esfuerzo que los aprendientes están haciendo y hacerlo para que ellos, que somos una escuela, la Universidad Pedagógica Veracruzana es una escuela formadora de formadores. Entonces tenemos que también saber nosotros dónde poder expresarlo. Estoy totalmente de acuerdo. El camino, por ejemplo, que llevamos también y que se ha marcado con la historia. Yo crecí con las películas de Pedro Infante, me gustaban mucho, pero no comparto que se emborrache porque se le muriera el torito, ni que cante ¿qué te ha dado esa mujer que te deja tan solito? O sea, hay lugares para hacerlo. A lo mejor en la formación, y eso que crecimos, 7 varones al mando de una mujer bragada que nos quiso, aquí se llora y se ríe, pero por una razón, que fue mi madre. Entonces ya, que estará arriba o abajo, eso no lo sé, pero donde esté estará muy divertida, eso estoy seguro. Pero creo que también hay que tomar en cuenta esto que está manejando, yo lo comparto y por supuesto hemos tenido las ocasiones, algunas de pláticas muy interesantes. Yo agradezco que vengan a la universidad, que nos platiquen y que podamos conversar en ese tipo de situaciones. Creo que también vamos en un proceso de cambio que muchas veces yo lo dejaría, y con eso cierro mi participación porque no me invitaron de aquel lado, con la viaducta. Y ahí se los dejo, la estupidez más grande que he escuchado en el último mes. Gracias. Y allá también. Sí, me gustaría responder un poco a los compañeros antes de continuar. No, déjenme el micrófono, ahorita lo seguimos. En efecto, digo, ambos comentarios están muy relacionados.
Y efectivamente, esa necesidad de encontrar espacios de catarsis, espacios precisamente para la manifestación, la expresión de las emociones puede ser muy importante. El arte es una salida muy eficiente, ¿no? La expresividad a través de la música, a través del teatro, ¿no? Que nos puede brindar precisamente esa posibilidad, además de jugar con la manifestación de nuestras emociones. Pero no tendrían que ser espacios, no tenían que ser espacios limitados, es decir, estos espacios de permisividad manifestacional, vamos a decirle, ¿sí? Estos espacios de permisividad para la manifestación no tendrían que estar limitados ahí, porque entonces se convierten precisamente como en solo puedo hacer catarsis y solo puedo manifestar mis emociones en el estadio, en las luchas o en el foro del teatro, ¿no? o cuando está sonando la música, ¿no? Cuando estoy en una fiesta y suena la música y solo si estoy alcoholizado, ¿no? Además, o sea, vemos cómo se limita, nos autolimitamos a la posibilidad de la manifestación emocional, ¿no? Yo soy, por ejemplo, más, creo que ya lo notaron, soy más abierto un poco en el sentido de querer manotear y cambiar mis expresiones de voz. Venimos de esquemas muy rígidos. Ese mal hábito de yo no hablo de mis problemas, como chinitas voy a hablar de mis problemas, pues que no puedo con ellos. ¿Cómo le voy a demostrar a los demás que yo no puedo con mis problemas? Mi argumento es que no te voy a llenar de mi basura. Bueno, pues que no estamos para compartir, que no estamos para hacer equipo, porque no me permites entrar en tu mundo, ¿sí? Me decía mi esposa, ¿por qué no me permites entrar? ¿No? Entonces, yo también debo cerrarme. No, ok, déjame aprender. Dicen que perro viejo no aprende trucos nuevos. No es cierto, sí los aprendemos. Todos aprendemos cómo ladrar distinto. Sí podemos, pero tenemos que reconocer, como nos decían hace un momento, tenemos que reconocer esas improntas insertas de manera tan profunda y con una carga generacional tan pesada, ¿sí? Por lo menos empezar a reconocerlas para poder empezar a gestionarlas. Esas nuevas masculinidades no es que sean nuevas, sino que las estamos descubriendo. Vamos a darnos la oportunidad de descubrirlas. Y la única manera de descubrirlas es a través de vivirlas. Y vivirlas en el sentido de sentirlas. De permitirnos aprender nuevas herramientas emocionales para gestionarlas. Para gestionar estas emociones y poder integrarlas en nuestra propia estructura psíquica. No hay emoción más intimidante, más desestructurante y más inmovilizante que el miedo. Y esa es precisamente la emoción que nos evita permitirnos el integrar una emoción nueva adyacente. El miedo a sentir. Ese miedo a sentir que nos llevaba a por ejemplo, a manifestar la frustración, el miedo o la tristeza a través de emociones más conocidas y más habituales a nosotros, como la ira. Y por eso, si hay miedo, frustración o tristeza, entonces le meto al acelerador, entonces aviento cosas, entonces destruyo. ¿Por qué? Porque no quiero sentir esta emoción nueva que no me he permitido integrar a mi propia estructura, ¿sí? Y entonces mejor extraigo uno de los elementos conocidos, uno de los elementos ya insertados, uno de los elementos que me dijeron, tú tienes que ser el soldadito, tú tienes que pelearte con los otros niños, o sea, no te dejes, no chilles, pégale, regrésale el trancazo, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, tu obligación es ser violento. Entonces, pues no puedo tener miedo, no puedo sentir tristeza, no puedo sentir frustración, no puedo sentir desconcierto. Cada vez que una de estas emociones toca la puerta, yo le cierro la puerta, le cierro la ventana y manifiesto lo que conozco. No, vamos a permitirnos abrirle la puerta a estas emociones y aprender a convivir y a gestionar con ellas. Ese puede ser un camino complicado,
pero les garantizo que nos puede brindar muchas satisfacciones. Teníamos por acá ya otras participaciones. Oigan, un momento, porque para la respuesta a la pregunta, las dos precisamente en temas de la acueducta y demás, pues tenemos al jefe del área de transversalidad de la unidad de género para que nos conteste esa y que le pasamos el micrófono adelante. Sí, ahorita les. Bueno, a la primera pregunta que hizo aquí el compañero maestro que está por allá, dijo algo muy importante y que señaló bien la licenciada Cintia Parra Sandoja. Escuché que en la problemática la mujer dijo: yo necesito un hombre, no necesito un hombre que llore, yo necesito un hombre fuerte. Eso era anteriormente, porque estaba en un plano de desigualdad. Hoy en día la mujer no necesita un hombre que la defienda, porque ella está en un plano y ella puede defenderse. Tratarla de esta manera es porque ellas también tienen que deconstruirse. Sí, espérate, no quiero que me cuides, yo no quiero un príncipe, yo no quiero que me veas como una inútil o como una persona que no puede hacer las cosas. Hoy en día ellas tienen los mismos derechos, las mismas capacidades que un hombre, y decimos: no, tú no pagues la cuenta, la pago yo. No, también puedes participar. Porque a veces, yo te abro la puerta. No, yo puedo. ¿Por qué? Me estás minimizando. Yo también puedo abrir la puerta. Es cierto, son pequeñas violencias que no vemos, micromachismos. Los invito a que vean este tema porque lo acabo de ver, lo acabo de notar aquí. Dice: yo quiero un hombre fuerte, un hombre que me defienda. Espérate, pues no es así, son un equipo, son dos, y deben de resolver los problemas en igualdad. ¿Por qué? Porque si no, ya se coloca en un plano de desigualdad, de que no puede defenderse, de que no puede subsistir por sí misma, de que no puede resolver, que necesita a alguien. Pero esa era la hegemonía machista. Hoy en día es distinto. Yo, la verdad es que he aprendido mucho, porque tengo aquí una mujer que es igual que yo, solo nos diferencia el sexo, la biología, pero es tan competente como yo y puede hacer lo mismo que yo y no necesita que la proteja, que la defienda, no necesita un príncipe, es autónoma, es igual, solo nos diferencia la biología. Pero hay que estudiarlo, hay que verlo, es algo nuevo. Y respecto de lo que dijo, sí, de abogado, también soy abogado, y efectivamente la palabra presidenta no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué pasa? Que se tienen que visibilizar, son nuevos modismos, no nos afectan, quieren que se les nombre a ella, que se visibilicen. Posiblemente, como pasó con el cantinfleo, eso no existía, el cantinfleo no existía en el diccionario de la Real Academia, de la RAE. ¿Y qué pasó? Se utilizó tanto, se promocionó, que ya está ahí cantinflear. Lo mismo pasa ahorita con estas nuevas masculinidades, con estos derechos de la mujer. La mujer no quiere una guerra de sexos, quiere igualdad, que la tomen en consideración. ¿Se han dado cuenta que en los nombres de las calles, cuántos nombres de mujeres hay en los nombres de las calles de la ciudad? Casi no. ¿Cuántas presidentas? ¿Cuántas gobernadoras? Se han excluido y es lo que quieren es igualdad. No una guerra ni un ataque hacia los hombres. Pero eso que dice usted, muy acertado, por una parte, no está en la RAE, ¿sí? Pero está en el diálogo, está en los diálogos que hacen las mujeres, porque quieren visibilizarse. ¿Es una violencia hacia nosotros? No es violencia. Pero se está alterando la conjugación del verbo, porque no es sustantivo, es la conjugación de qué acciones que presiden nada más. Sí, es correcto, porque así lo vemos y comparto con usted su manera de pensar, y hay que tratar de entender que ellas también quieren decir: aquí estoy,
presidenta, ingeniera. Ahora los títulos ya vienen, ingeniera, eso no lo veíamos y nos parece raro porque es nuevo, pero solo tenemos que ir aceptando estas circunstancias, que no es una agresión para nosotros, sino que ellas quieren visibilizarse y posiblemente en unos años la RAE reconozca la palabra presidenta, ingeniera. Sí, esos son los cambios que estamos viviendo y que a veces nos causan por ahí. Yo también fui secretario particular de una funcionaria pública muy cabrona, fue Leticia Perlesca, y cabrón, o sea, había que tener temple para estar ahí con ella y aguantarle el ritmo y aguantarle el paso, ¿no? Pero también una mujer sumamente respetuosa, siempre me trató a mí con muchísimo respeto y me daba mucho mi lugar, mi espacio. Tengo por esposa a una mujer también muy cabrona y muy chingona, que además me lleva en grados académicos por mucho. Tiene 2 licenciaturas, 2 doctorados y no sé cuántos diplomados, ¿sí? Que está académicamente muy por encima de mí y que me ha enseñado también mucho sobre cómo gestionar mis emociones, incluyendo mis conflictos, los conflictos que pude haber tenido con mi madre, por ejemplo, a la cual finalmente recibí en el seno de mi casa en el último periodo de su vida, su lecho de muerte también, ¿no? Y conflictos que por fortuna y gracias a ella precisamente es que yo pude solucionar para no estar cargando hoy pues con cargas que a lo mejor alguno de mis hermanos se quedó, ¿no? Por eso mismo. Y estamos hablando de una mujer que en efecto no es que no permita un acto de caballerosidad, y vamos a regresar también ahí a los estigmas incluso estructurales del idioma, ¿no? Le cavalier tiene que ver desde los periodos de la guerra, de la batalla, con aquellos hombres que además afrontaban la batalla a caballo, para empezar, ¿no? Pero las amazonas también lo hacían a caballo, ¿no? Finalmente. ¿Y qué sucede? Bueno, que para ella es un halago que yo le abra la puerta del carro y que se suba, ¡pum! Nada más que para cuando yo doy la vuelta y me subo al lado del conductor, ella ya me abrió la puerta a mí. Y ya se tomó la molestia de estirar la mano hasta el otro lado del asiento y abrir la puerta, porque no solo se trataba de quitar el seguro, y abrirme la puerta a mí en un acto de cortesía mutuo que nos merecemos ambos y que nos ofrecemos ambos, ¿no? Y que tiene mucho el hábito de decir, cuando yo digo, oye, yo te llevo la maleta, yo te llevo el bolso, yo te llevo la computadora, dice, no. Pero no me dice, no, porque yo puedo sola. Me dice, no, porque no eres mi cargador. No te traigo como mi cargador, tú vienes como mi compañero. Digo, cuando a ella también le toca estar de este lado, ¿no? Tú no vienes como mi secretario, ni como mi abrepuertas, ni como mi cargador. Eres mi compañero. Yo llevo mi maleta, tú ya vas cargando la tuya. Y eso no tiene que ver tampoco con ese esquema de rivalidad de, no, yo puedo sola. No. Es un tema de complementariedad, un tema de completud. Y puedo presumir que justo como veníamos a hablar del tema, hoy en la mañana le dije una frase en la que creo firmemente, ¿sí? Te has convertido en uno de los engranajes más importantes de mi propia masculinidad. Quisiera sí, solo para aclarar algo respecto a esto de la deconstrucción, que va más allá de un análisis superficial de cuestionar creencias para adoptar una nueva postura, una reconstrucción de mi pensamiento. Tiene que ver con más allá, y precisamente el discurso y lo que yo estoy tratando de transmitir en este mensaje es que independientemente de nuestro género, coincido con usted en que somos seres humanos, somos personas, y que como personas construidas en un mundo en donde hemos sido influidos por nuestro medio, tenemos esa posibilidad siempre de ser mejores, pero no desde una visión global política, ¿no? Sino de ser mejores desde lo que viniste a hacer a este mundo. Entonces, ser hombre o mujer consciente
implica ir más allá de las emociones. Y cada persona, como usted tuvo esta excelente fortuna de tener un cobijo familiar, ¿no? Pero existen muchos hombres y mujeres que vivimos en disfuncionalidad, que venimos pagando platos rotos o en dinámicas familiares que quebrantan de alguna manera el interior y que van distorsionando este ser persona y abrir la conciencia y vivir con responsabilidad, con consideración al otro, porque si no la tuvieron conmigo, inconscientemente, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. No estamos cuestionando esa parte, ni estamos pensando en resentimiento, simplemente es hacer una pausa para reconocer que hoy tenemos la posibilidad de ser más conscientes de cómo quiero vivir y cómo quiero convivir con el otro, sin que las diferencias nos alejen. Al contrario, aceptarlas y aprender a convivir desde las diferencias. Eso es todo un reto, y hay quien está, por ahí hablábamos de la anestesia, de la conciencia y de la emoción, y esto va siendo un proceso, obviamente, ¿no? Habrá quien comprenda y quien diga esto es absurdo, esto no es posible aplicarlo, y habrá quien está empezando a vivirlo y despertar, ¿no? No quisiera quitar más tiempo en el tema. Voy a tratar de ser un poco breve. Son preguntas concretas, puntuales. Primero, ¿por qué insertar la palabra vato en esta charla cuando no apareció en ningún momento? Segundo, ¿por qué masculinidades? ¿De qué masculinidades hablan? Concretamente, ¿de las emociones? ¿La emoción es una masculinidad? ¿O de qué se trata? ¿No? A lo mejor yo no estoy entendiendo, eso a lo mejor es mi problema, permítame. Y viendo eso, en efecto, si vamos a las emociones, bueno, me parece que los hombres y las mujeres tenemos las mismas emociones, o cuando menos las generamos. Sin embargo, las reconocemos de diferente forma. Nuestras emociones se generan en nuestro cerebro límbico, a partir de una serie de secreciones químicas, etcétera, etcétera, que nos permiten sentir. Es decir, una emoción se transforma en sentimiento, no en actitud quizás, pero sí en sentimiento. Y entonces yo, al permitirme sentir esas emociones, puedo reflejar mi estar siendo en la sociedad de una manera o de otra, de acuerdo con mi ubicación en esa sociedad. Nosotros nos regimos con las construcciones sociales que se hacen. Y si aquí venimos creo yo, a dialogar sobre una igualdad entre géneros, pero esa igualdad se ve nulificada cuando, por ejemplo, con todo respeto, licenciada, usted le cede la palabra a los demás. Pues usted no tiene, perdón por la expresión, pero usted no cede nada. O sea, vaya, está moderando la mesa, pero la forma de comunicar eso implica una superioridad sobre el otro, cuando debe haber una igualdad. Es una cuestión de lingüística, ¿no? Así lo veo yo, es una precisión personal, quizás me equivoco, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar, tenemos la expresión de emociones igual, ¿no? Pero por ejemplo, cuando reconocemos una emoción que no es fácil reconocer, el ser envidioso, ¿de qué forma se refleja en un hombre? ¿De qué forma se refleja en una mujer, por ejemplo? ¿No? Es diferente. Entonces, a lo mejor ahí sí podríamos hablar de diferentes formas de hacer masculinidad de acuerdo con ese tipo de expresiones. Claro, podríamos seguir hablando de diversas emociones. Pero sí, a mí me tiene que quedar claro un poquito esto de las masculinidades, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidades? Muchas gracias. Bueno, usted mismo me ha dado el uso de voz. Gracias. El tema de ser vato a mí se me ocurrió. ¿Por qué? Porque justo yo pasé a cada área, platiqué con varios de mis compañeros aquí de UPB, pidiéndoles su apoyo para ser mis aliados en esta capacitación que va dirigida a los aprendientes de los centros regionales.
jóvenes. Entonces, en ese sentido, sí platiqué con varios, no pude hablar con todos, no pude platicar con usted, por supuesto, no abarco a todo el mundo, y me di a la tarea de ir a las áreas y tuvimos muy buena conversación, y de ahí surgió porque viene precisamente el interés de capacitar a los aprendientes que son futuros docentes y que tienen que conocer estos temas. Entonces primero ha sido un aprendizaje muy rico de conocer, de ver cómo meter estos temas en esta agenda que pocas áreas, pocas instituciones se atreven a ponerlo sobre la mesa. Y para mí, no quería yo precisamente intervenir porque para eso invité a buenos ponentes, especialistas, que vieran otros puntos de vista, no más Adriana Martínez. Porque para mí, bueno, pues me van a ver aquí y estoy a disposición de todos en el momento que quieran, ahí está el área. Pero invité precisamente a amigos, a compañeros, para que fueran también mis aliados en este conversatorio, que se diera esta confianza de diálogo abierto. Y de hecho yo así comencé diciéndoles, este es un espacio de ustedes y para ustedes. Y de hecho se les dejó expresar y hablar sin límite de tiempo. Porque esa es la idea, generar este tipo de espacios. Nosotras, las titulares de unidad de género, los, porque la mayoría lamentablemente somos mujeres. Y justo en la plática anterior que tuve con mis compañeros les decía, también el enlace de género lo puede llevar cualquier hombre del UPB, no Adriana Martínez o no una mujer. Y es precisamente que si ustedes se suman a esto, también pueden opinar de estos temas. Adriana Martínez se puede inventar muchas cosas, pero sería diferente con la perspectiva de ustedes los hombres. Esto es muy rico para mí, cada aportación que ustedes tienen, parece que no, pero yo tomo nota, y sí me aplico, no quise, les he estado cediendo el uso de la voz porque hoy yo no quería hablar, yo quería que ellos hablaran y que ustedes hablaran, porque es el espacio de ustedes. Entonces, sí, Servatoy, el nombre yo lo quise que fuera como más cercano a los chavos, a los aprendientes de la UPB, que por eso se está grabando precisamente este escenario, para que llegue a ellos. Viene otra capacitación más extensa que se les ofrece para ellos, pero yo no podía comenzar, primero, sin el apoyo de mis compañeros. Por eso tuvimos una plática el 2 de septiembre, en donde tuvimos un encuentro bastante significativo y me hice arropar precisamente de especialistas que yo conozco, que sé cómo piensan estos temas. No son temas fáciles de hablar, y con esta apertura con lo que se está dialogando ahorita está genial. Esto ya estamos avanzando, o sea, no saben qué salto cualitativo estamos haciendo, significativo, en una política pública, en una institución. Invité al maestro, me interesaba mucho porque la figura del maestro Maximino me es muy importante, porque él es jefe de la unidad de la jefatura de transversalización de la unidad de género. Hombre, ¿me explico? Entonces es un representante de ustedes, hombres, en la unidad de género. Y le insistí mucho que viniera aquí, porque yo le decía, sí tienen que ver mis compañeros que tienen un representante masculino en esos niveles, que es necesario que ustedes expresen y digan su sentir. Yo le comentaba al maestro Maximino que una de mis capacitaciones la vez anterior, les presenté una tabla que yo lo usaba recurrente en mis cursos, que para mí era fabuloso porque mostraba los estereotipos, roles de género, hombres y mujeres, y me daba pauta a explicar cómo las cargas que nos da la sociedad de cómo debemos de comportar o sentir, A mí me era fabuloso, pero ¿qué creen? Con esa plática que tuve con hombres, me dijeron, no nos gusta tu tabla, no me gusta cómo nos señalan, y me dieron su punto de vista. Para mí fue muy rico, pero uno no sabría si no me lo hubieran expresado. Eso me lo apunté, no se me va a olvidar, no la voy a volver a usar. Ya va a estar. Y en ese sentido, si bien, sí, ya sé, nos faltan filósofos y nos faltan otros especialistas, estamos comenzando. Y este paso que estamos dando, esta apertura, que hoy ustedes estén presentes aquí, que se dieran la oportunidad de estar, y miren qué hora es, y aquí estamos, que hay más café, pero y que mis amigos, compañeros que están aquí, se hayan prestado precisamente a estar en el escenario, porque además es una responsabilidad muy grande para ellos, estar frente a ustedes,
y la verdad la disposición que han tenido y el entusiasmo ha sido muy rico. Entonces fue en ese sentido el Cervato, fue en ese sentido de empezar a tocar estos temas, porque siempre se habla de los micromachismos. No, eso de los micromachismos y las masculinidades, era así, el tema era un gancho. Lo hice como un gancho porque viene la capacitación para los aprendientes. Por supuesto que son temas vastos, que hay que ir desmenuzando poco a poco y que, si ustedes me lo permiten, a través de mi área se van a seguir tocando en los próximos eventos. Entonces, bueno, no quiero hablar más yo, porque para eso tenemos los invitados y también me es muy rico escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes ya casi. Muchas gracias, muy enriquecedor. Me complace mucho poder estar el día de hoy con ustedes. Gracias, Adriana, muchas gracias a los panelistas. Bueno, soy Lolja Pérez Landa. Quiero enfocar mi comentario como victimóloga, ¿va? Para ser victimóloga, pues tuve que ser criminóloga y psicóloga para poder comprender bien la conducta y el pensamiento de la víctima, pero también del victimario. Yo veo esto de enfoque de género, unidad de género, todo esto, pero lo trato de llevar más en la parte práctica, ¿sí? Nosotros estudiamos esta parte de la conducta, tanto del hombre, de la mujer, para irlo aterrizando en cuestiones de violencia, porque como decía muy bien y muy atinadamente el compañero, pues nadie es ni tan bueno ni tan malo. Ni todas las víctimas son inocentes, ni todos los victimarios son tan culpables. No todas las mujeres somos unas blancas palomitas, ni todos los varones son unos recanijos. Pero bueno, decía el compañero que también agradezco mucho porque me dan también muchos puntos para poder comentar. Yo creo que el estudio de género tendría que basarse, y lo acaba de decir Adri, falta mucho en general. O sea, qué padre desde el punto de vista psicológico y social, pero ya que nos estamos refiriendo, ya que ustedes están obsequiando este conocimiento para los aprendientes, yo como docente, formadora, posiblemente también después de futuros formadores, necesitamos saber la raíz de... varios de ustedes comentaban el reconocimiento de sí, pero para que haya un reconocimiento primero debe de haber un conocimiento. O sea, ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por impronta social, por cuestiones biológicas o por una parte biológica? Somos entes biopsicosociales y ya más recientemente también espirituales, en donde tengo que, no puedo dejar de lado la parte genética, la parte del estudio endocrino, ¿no? La parte de las neurociencias. Entonces, es muy fácil llegar y decirle a un hombre, llora o siente o enójate, pero también necesitamos identificar qué hay más allá de, y que la sociedad no puede y no sabe interpretar. ¿Qué pasa cuando un varón, por ejemplo, tiene alteraciones cromosómicas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene el gen guerrero? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, puede haber algún tipo se me fue la palabra, ¿no? Pero un desequilibrio hormonal? Entonces, pues sí, tenemos que verlos desde la parte integral. Me parece que vamos muy bien. Adri, te felicito, sabes que te admiro, que te quiero mucho, amiga. Pero esto va dirigido a los aprendientes. Los que somos docentes, los que nos estamos formando como docentes, necesitamos saber que los individuos con los que estamos trabajando, con los que vamos a trabajar, son entes sintientes. ¿Sí? Y como entes sintientes, personas que sienten, no importa el género, necesitamos estudiarlos más allá de lo que se ve. ¿Sí? Entonces, seamos menos duros a la hora, no generalicemos, seamos menos duros a la hora de juzgar.
porque yo no sé ese hombre que no llora, si tiene alguna alteración cromosómica, si tiene algún trauma emocional, o posiblemente está actuando de acuerdo a lo que la sociedad le pide. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por visitarnos. La verdad es que estos temas son de mucho interés para mí, deberían de ser para todos. Y más pues que tengo un hijo varón de 6 años. Entonces, desde que él nació, obviamente me he involucrado un poquito más en estudiar o investigar más que nada sobre estas nuevas deconstrucciones famosas que nos quieren hacer, que realmente pues, no estoy de acuerdo, ¿no? E inclusive un poco de lo que es un tema de lo que expusieron todos ustedes se me hace muy peligroso, inclusive porque no termina con una conclusión, solamente nos dicen sean más sensibles. A nosotros no nos sirve mucho ser más sensibles, y a lo largo de la historia se han visto hombres que han llorado y para nosotros siguen siendo nuestros héroes. Por ejemplo, Jesucristo, que es héroe de muchos de nosotros, William Wallace y Lancelot, en las películas El Señor de los Anillos, Aragón. Tenemos muchos personajes que son muy representativos para nosotros y ellos lloran, ¿no? Entonces, si ustedes nada más nos vienen y nos dan el mensaje de que tienen que ser más sensibles, a lo mejor nosotros lo podemos entender y decir, bueno, sí, entiendo por qué lo dice, pero si pasamos esta misma información a más jóvenes, se van a quedar en solamente ser sensibles sin tener ese parteaguas de un sentimiento, cómo canalizarlo y cómo expresarlo, ¿no? Yo tengo la fortuna de convivir con hombres en el tocho, por ejemplo, los sábados juego con personas más grandes que yo, los miércoles juego con más pequeños, y los hombres somos muy semejantes después de los 16, 17 años hasta los 60 y tantos. Tenemos obviamente diferentes responsabilidades, pero sí tenemos un pensamiento muy similar. Y yo tengo oportunidad de platicar con mis compañeros, y la conclusión que he llegado es de que nosotros los hombres sí necesitamos expresarnos, sí necesitamos platicar, pero para eso necesitamos espacios seguros, ¿sí? Y eso las mujeres no lo están entendiendo en esta época. En lugar de que haya aquí un 90% de hombres, debería de haber aquí un 90% de mujeres, porque nos ha pasado que platicando, oye, ¿por qué no vino este amigo? No, es que su esposa no lo deja, no le da esa confianza, o no le permite convivir con otros hombres, porque piensa que los hombres somos malos. La mayoría de los hombres no somos malos. Si existe una estadística de abuso sexual, si existe una estadística de crimen o de hombres haciendo algo malo, son unos pocos desadaptados que se lo hacen a muchas mujeres. Realmente yo tengo la oportunidad de conocer a muchos hombres, muchos amigos, muchos compañeros, y yo estoy seguro que ninguno de esas personas que conozco haría una situación grave o algún delito, ¿no? Entonces, sí les invito a que se promueva el espacio libre para el hombre, libre para expresarse, número uno, y que lo promovamos entre nosotros, que tengamos la oportunidad de nosotros platicar con nosotros mismos en el espacio que nosotros queramos. Eso nos ayuda a desahogarnos. A veces no hay necesidad, nosotros como hombres no canalizamos el sentimiento igual que una mujer, ¿no? A lo mejor nosotros solamente en lugar de llorar lo platico con mi compañero y tengo una satisfacción en mi expresión, ¿no? Entonces, yo invito a que no se vuelva tan incisivo en el mensaje de que sean más sensibles, y si no eres sensible eres peligroso, porque así se está interpretando, ¿no? No digo que así lo digan, pero así se puede interpretar porque no hay una conclusión, ¿sí? Gracias, compañero. Yo creo que sí se ha hablado de emociones, se ha hablado de neurociencia, se ha hablado de cómo somos diferentes desde biológicamente, cómo cada cerebro funciona diferente en sí. Se ha hablado de respeto, ¿no? De cordialidad, de buscar la igualdad precisamente a través de un entendimiento. Y en ese sentido, sí, nos falta mucho, y qué bueno que puedas comentar precisamente eso, ¿no? Esto nos va a enriquecer aún más los subsecuentes eventos. Y bueno, ya tenemos
ahora sí nos rebasamos el tiempo. Vamos a pasar con nos vamos a tener que saltar una pregunta para poder, porque quedaban dos. ¿Cómo modificar? Vamos a pasar a la pregunta de cómo modificar conductas sin perder la identidad. Bueno, me gustaría respetar la modalidad de este encuentro, que es un conversatorio en donde hay aprendizajes, ¿no? En lo que vamos escuchando. Yo agradezco los comentarios porque a mí me permiten también tomar distancia, tal vez del enfoque y de lo que yo pretendía transmitir en un inicio, y conforme vamos conversando esto va teniendo matices, ¿no? Entendiendo que es un conversatorio en donde aprendo del otro, en donde escucho, puedo no estar de acuerdo, puedo darme cuenta de cuál es mi posición. Entiendo que hablar de masculinidades se ha asociado comúnmente con esta represión emocional o con esta mutilación emocional. No, en mi caso, no considero que el mensaje que desde esta parte de mi experiencia quiera transmitir es solamente ser sensible. Sería como decir échale ganas, ¿no? Y hazle como puedas, ¿no? No, es un conversatorio que permite precisamente cuestionar que no solamente, que somos seres en convivencia, bien lo decía el compañero en su mensaje, entre hombres hay todo un lenguaje, hay todo un código, ¿no?, de comunicación que te conecta con tu manada, por decirlo así, con este grupo de personas con las que te sientes identificado, y es ahí, en esos encuentros entre hombres o mujeres con mujeres, en donde tenemos la posibilidad de encontrarnos realmente desde la parte de ser personas y no seguir estereotipos. ¿Por qué? Porque ponemos una cuestión en puerta. Platicando con este tema en algún momento, yo trabajo ahora conferencias, pláticas en distintos temas socioemocionales, y cuando yo propongo la primera charla sobre nuevas masculinidades, así me llama mi jefe en ese momento y me dice: a ver, explícame qué es esto, ¿no? Entonces me dice: a ver, ¿pero por qué? ¿Y esto qué? Pero es que esto no, esto sí. Eso es lo que se pretende hacer, y dicen puede ser problemático. ¿Por qué? Porque nos genera incomodidad, y a veces la incomodidad es necesaria para crecer. No queremos decir que todo esto de las nuevas masculinidades deje atrás muchas cuestiones rescatables. El hombre desde su origen ha sido competente, ha tenido que dominar, ha tenido que cazar, ha tenido que mostrar hermandad con otros hombres para sobrevivir en un inicio. Pero con los años esto se ha ido desvirtuando y se ha ido rigidizando. No quiere decir que no funcione hoy. Quiere decir que tenemos que utilizar todos estos valores y cualidades del ser humano para generar una sociedad distinta. Ahora, ¿cómo modificarlo? ¿Cómo podemos empezar? ¿Por dónde empiezo? Por entender que mi mundo no es igual que el del compañero, que el mundo del otro no es igual que el mío, que el otro no piensa como yo, que el otro no siente como yo, que hay una historia que se traduce en decisiones que vamos tomando, y que en este vivir diario estamos generando encuentros con otros, y estos encuentros pueden estar matizados de valores específicos de los que no soy consciente, y eso va más allá de las emociones, ¿sí? ¿Cómo puedo empezar a cambiar? Conociéndome. ¿Cómo puedo empezar a entender al otro? Observándolo, sin juicios, sin crítica. No quisiera, lamentaría mucho que el mensaje que se llevara a alguien de aquí fuera hay que llorar, o siente, o sé sensible, o no es eso así, no es como entender
que las emociones son inherentes a cualquier ser humano y que merecen ser expresadas de distintas formas, bajo distintos contextos, y que eso forma parte de la evolución de las personas, ¿sí? Entonces, creo que entre más pongamos en la mesa estos temas, más corremos el riesgo de caer en incomodidad. ¿Por qué? Porque nos hacen cuestionarnos lo que pensamos, ¿sí? Las nuevas masculinidades no son emociones. Las nuevas masculinidades se refiere al significado que le estamos dando al hombre en la sociedad hoy y qué podemos hacer para que este significado realmente sea acorde a lo que en este momento como sociedad necesitamos, ¿no? Entonces, estos espacios, estos pequeños encuentros son como, yo le decía a Adriana, son como ir picando una pared en donde con la persistencia vamos a ir profundizando en las temáticas y vamos a ir aprendiendo más, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Autoconocimiento, desarrollo de habilidades socioemocionales, y no porque las emociones sean todo, no, pero mientras estamos vivos sentimos. Entonces hay que ser conscientes de lo que sentimos. Y eso no es una cuestión de género, es parte de la vida. Tarde o temprano la vida va a cobrar factura. Si reprimes, seas hombre o mujer, si explotas, seas hombre o mujer, si no regulas tus emociones. No es una tarea de hombres, no lo pensemos así, sino es una tarea a la que todos estamos invitados y que merecemos desde nuestra historia, desde nuestro contexto, vivirlo y también contagiarlo. Yo puedo ver, si yo desarrollo estas habilidades socioemocionales, yo puedo percibir sin una palabra cuando un amigo está en problemas y no me lo ha dicho, pero yo lo noto. Y entonces no, como decían por allá, no es de que yo me siente, como hemos aprendido las mujeres, cuéntame, ¿no? A ver, ¿qué te pasa? Ven, vamos, aquí estoy contigo. O sea, no queremos que los hombres terminen en cafecito, ese no es el tema. El tema es que te atrevas a expresar lo que sientes desde tu manera. Y a lo mejor lo haces, llegas y dices, estoy pasando por esto, y no hay palabras, pero hay compañía, hay presencia. Aquí está junto a mí alguien, y así empezamos a generar nuevas maneras de expresión emocional en distintos contextos. Yo les quiero decir, mi hijo practica lucha libre, tiene 15 años y sé perfectamente lo que se siente, decía el compañero, esta parte de la catarsis, y lo he visto. Y hay muchas formas de expresión emocional en distintos contextos. Lo que nos da en la torre y lo que nos limita de alguna manera en nuestra evolución es estigmatizar y rigidizar cómo tengo que ser, porque dejo de observarme y dejo de crecer. Entonces, autoconocimiento, habilidades socioemocionales, esto para quienes nos escuchan, quienes están en formación, la inteligencia emocional es un recurso muy importante para nuestra salud mental y emocional y rebasa esta fortaleza interior, puede rebasar cualquier problemática que estamos viviendo si necesitamos ayuda profesional. Bueno, la parte de lo que mencioné hace unos momentos, de participar en una conferencia y tomar lo que nos puede nutrir o nos puede ayudar a mejorar, en ese sentido yo puedo contarles la experiencia que he tenido, que cuando participé en mi primer diplomado, bueno, como asistente, toda la primera conferencia la tomé como una agresión hacia mi persona. O sea, lo tomé como que, están diciendo que soy violador nada más por el simple hecho de ser hombre. Todo lo que se decía era un tema muy recurrente sobre la deconstrucción. Realmente toda la conferencia se trataba sobre eso y yo me sentí muy aludido por la conferencia. No me dijeron tú, no me señalaron, sin embargo hablaban de hombres y lo relacionaban mucho. Lo interesante que me ha parecido y por lo cual me ha motivado a continuar capacitándome, no lo digo con el sentido de que ya soy especialista por haber tomado 2 diplomados o 20 cursos, simplemente el hecho es que he visto cómo ha ido transformándose la forma en la que la perspectiva de género dentro de las instituciones también ha ido cambiando. Al inicio siempre nos hablan de hace 20 años y sí, en efecto se toma mucho el ejemplo de la cultura de las películas de cine de oro.
Sin embargo, también hay estudios y hay mucha información de la época actual, de hace 10 años, de hace 5 años, en donde ya nos dicen que hay otro tipo de situaciones en donde ya, no voy a decir que es un discurso, pero sí el tema ya no se siente como que va en la parte de la agresión. Me refiero porque al inicio sí llegué yo, repito, desde mi experiencia, a sentir como que los hombres estábamos mal. Sin embargo, realmente el trabajo que se ha ido haciendo, la participación de hombres, por ejemplo, en el primer diplomado en el que asistí en 2018, solamente había 3 varones, bueno, o sea, contándome a mí, y el resto eran mujeres, las asistentes. Conforme pasó el tiempo, en el 2023, nuevamente me volví a tomar otro diplomado, y ya había una participación como del 40% de varones en el diplomado. Y esa es la parte que me parece sumamente interesante, cómo va creciendo la participación cuando nos vamos involucrando. Y vuelvo a repetir, ya cuando uno entiende de qué se está hablando, te involucras más, lees un poco más. Aquí lo interesante es que ustedes, en alguna manera, yo sé que tienen mucha preparación, a lo mejor a alguien le llega a interesar más el tema y ahonda más, y eso es lo que importa, o lo que ustedes también nos digan. Ahorita es muy interesante, de verdad, ese cuestionamiento de, bueno, ¿por qué se le puso vato? Pues yo también me lo pregunté en el primer momento. Sí, lo entendí, va dirigido a cierto público, pero además es una expresión que a veces, no digo que todos la usemos, pero sí llega a ser a veces un tanto común, referirse a vato como al hombre, y no exclusivamente de los adolescentes, pero a lo que voy es, sí me ha dejado mucho y sigo tratando de seguir aprendiendo. A veces hasta he tomado más de un curso de lenguaje incluyente, porque en la primera vez me quedaron muchos huecos de a ver cómo, y trato de buscar. Me he dado cuenta que diferentes conferencistas también lo expresan de otra forma, le dan otra perspectiva que me ha ido enriqueciendo para ir entendiendo. No digo que se trate de imponer y decir aquí tiene que ser y resumir nada más en emociones lo que queremos decir, sino al hecho de cómo hay muchas opciones para que podamos ir transformando de alguna manera, no obligadamente, porque finalmente yo tomo lo que a mí me va a permitir. Por ejemplo, ahorita se expresaba de, no, pues a mí la lucha libre me gusta. De acuerdo, yo puse el ejemplo de que ese estudio hablaba acerca del fútbol, y lo dejé muy claro, puede ser cualquier otro deporte. Ahorita se hablaba acerca de las personas que entrenan, y que a lo mejor no se trata de enfocarse a que el hombre sea sensible, y que nada más a eso se trata la cuestión de la masculinidad, ni de cambiar, y bien lo dijo aquí el psicólogo Emilio, es que hay más formas, se puede adaptar, de adaptación, no es eliminar lo que se tiene, no está mal lo que nosotros hemos aprendido, pero sí, como dije yo en mi primera intervención, la cultura se va transformando, y en el paso del tiempo, y en muy poco tiempo, vamos, desde los años 80 para acá, que es cuando ha tenido más auge todo lo de la perspectiva de género, realmente hay un enfoque muy diferente que nos está permitiendo tener una voz más participativa. Yo, en lo personal, vuelvo a repetir, tengo la oportunidad de estar ahorita platicando con ustedes, y yo estoy siempre escuchando. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes alguna experiencia, algo que leí, también algún estudio. De hecho, sí traía yo más conceptos, pero también no quería hacerlo como el de enumerar conceptos, a lo mejor porque también no puedo dominarlos al 100%, pero sí hacerlo más, que entiendan esta experiencia de cómo me voy involucrando, me gusta hacer lo que estoy haciendo, lo trato de llevar tanto en lo profesional como en lo personal, o sea, a lo familiar. Yo tengo un hijo varón, bueno, tengo 2, pero con ellos platico sobre el tema de cómo me preocupa de alguna manera también cómo se visualiza al hombre, y hablando de cuestiones del gobierno, que no es el tema, digamos, de la charla, pero sí también es como irle diciendo, mira hijo, esto es así, tampoco te equivoques, porque de repente pueden ver un TikTok que tiene un fragmento de una entrevista y se las manejan equivocadamente, y no es ataque al hombre. Solamente es eso lo que también quisiera ahorita aportar. La identidad no se pierde, no se preocupen tanto, ¿no? La identidad no se pierde. Para empezar, la identidad es un constructo social, ¿no? La identidad es cómo te percibe el otro, cómo percibes el mundo, que tiene que ver con esa percepción de las otredades, ¿no?
¿Cómo percibes al otro? Es la identidad que tú identificas en otro. Lo que tú proyectas al otro, recuerda que tú eres el otro de los otros. También, tú eres el otro de los otros. La identidad es esa comprensión de las otredades, ¿no? Y tienes una identidad individual, pero también tienes una identidad social y tienes una identidad cultural, ¿sí? Y tienes una identidad psíquica, ¿sí? Entonces no te preocupes tanto. O sea, ¿cómo expresar tus emociones? Pues sí, expresándolas nada más, sin piérdele el miedo. Lo mencioné en su momento hace unas intervenciones, ¿no? hace unos momentos. El mayor conflicto que tienes es el del miedo. Permítete sentir miedo y permítete sentir incertidumbre y permítete expresarlo como es, no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que de hecho te va a sostener en tu propia identidad, precisamente para que no te desconciertes sobre eso que reconocemos o que queremos entender como identidad. La identidad no la vas a perder, no pasa nada por eso. Así que, ¿cómo hacerlo? Deja de preocuparte tanto, simplemente fluye, se acabó, no pasa nada, ¿no? Y es la manera, que es difícil, claro que es difícil, tenemos demasiadas improntas y demasiados insertos, vamos tratando de gestionarlos poco a poco y se acabó, no pasa nada, no te asustes, se acabó. Muchísimas gracias a todos por este espacio, muchísimas gracias a nuestras autoridades, al maestro Maximino por estar aquí, por darse ese espacio de acompañarnos, es un respaldo de la unidad de género y él es una figura masculina allá en la unidad de género, por eso también era muy importante tenerlos entre nosotros. Aquí a mis compañeros y amigos, de verdad por darse este espacio y de verdad es un gusto compartir este escenario. Cedo. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.